Buenos días, ahora vamos a ver el almacenamiento de las imágenes médicas. Por ejemplo, si tenemos una imagen médica de 300 píxeles por 400 píxeles, o sea, no es una imagen cuadrada, y cada píxel tiene una profundidad de píxel de 10 bits, o sea, significa, bueno, en primer lugar, significa que es una imagen muy pequeña, ¿verdad? Solo 300 por 400 píxeles, y también 10 bits es bastante, tiene bastante realmente un rango dinámico bastante grande, porque 10 bits significa, bueno, esto significa 2 a la 10, 2 a la 10 posibilidades de valores de píxel, que 2 a la 10 significa 1024 posibilidades de valor de píxel. O sea que el valor de píxel va a estar entre 0 y 1023, ¿verdad? 1023 sería el valor máximo y 0 sería el valor mínimo de cada uno de los píxeles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 1024, 1023 puede ser blanco, blanco, 0 sería negro, negro, y todo lo que esté en medio, entre 0 y 1023, serían valores de gris. O sea, las shades of gray, en inglés shades of gray. Por eso es que cuando dicen 50 shades of gray, significa 50 valores de escala de gris, ¿verdad? Y así le pusieron a un libro y a una película. Entonces, pues no sé si es que eran expertos en imágenes médicas o algo así, ¿verdad? Pero básicamente yo me confundí, yo ya hasta pensaba comprar el libro porque pensaba que era para la clase de imágenes médicas, pero no. Bueno, entonces aquí tendríamos esto. Cada uno de los píxeles va a tener este tamaño de almacenamiento, entonces también 10 bits. O sea, hablando de bytes, serían un poquito más de un byte. ¿Por qué? Porque recordemos que 8 bits igual a un byte. Entonces vamos a poner byte con la B minúscula y bit con la B mayúscula, digamos, nuestra propia convención. Hay gente que usa otras convenciones, pero vamos a usar esto. Entonces, si lo analizamos así nomás, vemos que un solo píxel mide más de un byte, ¿verdad? Ahora, lo que queremos es saber cuánto es el almacenamiento de toda la imagen en bytes. Lo podemos sacar en bits, pero eso no importa mucho. Lo vamos a sacar mejor en bytes y luego, si es posible, en kilobytes o en megabytes. Entonces, veamos aquí. ¿Cuántos píxeles hay? Pues simplemente esta es una matriz que tiene 300 por 400, o sea, es fácil saber cuántos píxeles hay en toda la matriz, ¿verdad? Sería tamaño, lo vamos a poner aquí, tamaño de matriz, sería 300 por 400, 3 por 4, 12, le ponemos los 4 ceros, entonces serían 120.000 píxeles. Y cada píxel mide 10 bits, ¿verdad? Entonces esto sería como le podríamos llamar el almacenamiento por píxel, digamos, 10 bits. Y este es el tamaño de la matriz. Entonces el almacenamiento total sería igual al almacenamiento por píxel por el tamaño de la matriz. Entonces tendríamos nosotros esos 10 bits por los 120.000 píxeles, ¿verdad? A veces uno no le pone el píxel porque, o sea, la unidad, o sea, píxeles al final no es una unidad física, sino que es, digamos que un elemento de conteo, entonces no siempre, no es necesario ponerlo. Entonces en este caso podemos sacar la cantidad de bits
multiplicando los 10 por 120 daría 1.200.000, ¿verdad? Sería 1.200.000 bits. Ahora, ¿cómo lo pasamos a bytes? Pues simplemente usamos el factor de conversión este. Pondríamos acá 8 bits igual a 1 byte. Eliminaríamos aquí esta unidad bit, ¿verdad? Nos quedaría byte. Solo tenemos que dividir 1.200.000 entre 8, ¿verdad? Entonces sería 600.000 sería la mitad, 300.000 sería entre 4, 150.000 sería entre 8. Entonces, eso sería en bytes. Ahora, todavía podemos mejorar esto, ¿verdad? Si dividimos entre 1000, hola, adelante. Si dividimos, podemos pasar a kilobytes. Entonces, ahora, un kilobyte sería 1024 bits. Entonces tendríamos acá 1024 bits y aquí arriba kilobytes. Eliminamos y simplemente hacemos la división. 150.000 entre 1024 nos va a dar el tamaño en kilobytes, ¿verdad? Entonces, $146.48. 146.48. Miren, ahí tenemos ya un resultado en kilobytes. Algo más que se puede hacer cuando uno tiene este tipo de operaciones es que se usan las potencias de 2. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, voy a poner aquí el apartado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, que ese 1024 es igual a 2 a la 10, ¿verdad? Usted multiplica 2 10 veces por sí mismo, le da 1024. Y eso es lo que se usa como prefijo K de kilo, por ejemplo, kilobytes, todo eso. Pero también, si uno quiere pasar de un solo a megas, entonces aquí le va a dar una cosa de millones igual a 2 a la 20, y aquí tendría prefijo mega, ¿verdad? Entonces, el 2 a la 20 también lo podemos sacar aquí. 2 a la 20 y da 1.048.576. Bueno, ahí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces uno se complica multiplicando por números grandes y haciendo divisiones y redondeando, ¿verdad? Pero si uno se sabe esos números, o si más o menos los intuye, es mejor. Las potencias del 2, saberse también, por ejemplo, otras potencias del 2, o sea, prácticamente saberse todas las potencias del 2, ¿verdad? O identificarlas, ¿verdad? 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2 a la 2, 4, luego 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 y así sigue, ¿verdad? Yo me la sé hasta 4096, ya después ya tengo que hacer cálculos. Entonces 4096, digamos, es la potencia 12, ¿verdad? 2 a la 12, 2 a la 10, aquí está 1024. Entonces, esa potencia de 2 nos ayuda más o menos a ver más o menos cuántos bytes. Y también las divisiones, por ejemplo,
Si, vaya, aquí estoy hablando de números bien redondos, ¿verdad? 300 y 400. Pero si en vez de eso yo, por ejemplo, tuviera aquí 512 ya sé que es 2 a la 9. Entonces, mejor en vez de 512 pongo 2 a la 9 y quizás en algún momento se me pueden eliminar unos 12 por ahí y me resulta algo más fácil de entender, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que les puedo eh, adelantar sobre este tipo de problemas, ¿verdad? Ejercicios sencillos. Y miren que es bien práctico porque al final llegamos a la conclusión de que la imagen, ese tipo de imágenes solamente pesa 146 kilobytes. Entonces, cada imagen va a pesar 146 kilobytes de este tipo, de esta naturaleza de imagen médica, digamos. Y algo de recordar es que las mamografías normalmente pesan bastante, por ejemplo, 16 bits. Las radiografías normales pesan unos 14 bits. Y esto podría andar así como por resonancia magnética, algo así, ¿verdad? Normalmente, y además, como es muy pequeña, sería una resonancia magnética bien rara, ¿verdad? Porque normalmente son matrices de 512 o más grandes. Eso es lo que podríamos decir. Bueno, gracias.